Porque algunas personas solo quieren escuchar y ser escuchadas. Llega Salvar una Vida, versión radio, un programa con contenido de interés social y dirigido a toda la familia, conducido por Juan Cruz y todo un staff de profesionales. De lunes a viernes, desde las 16 hasta las 18 horas, por La Deportiva, 1120 AM. Baja tu aplicación desde Play Store y sintonizanos desde cualquier smartphone en todo el mundo. Él vive en Caracas, realmente lo que sé de Venezuela, aparte de que las noticias vienen totalmente con intenciones, en Venezuela ocurre que cada sector saca las noticias que quiere, y con José Humberto siempre yo pregunto y siempre él me comparte la realidad. Entonces, José Humberto, desde Caracas, Venezuela, buenas tardes, querido Cheo, le decimos de cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, les escucho un poco lejos. Ahora nos escuchas muy bien, gracias a Dios. Nosotros te escuchamos perfecto, Cheo, perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la oficina? ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estamos en la oficina trabajando algunos proyectos interesantes para ayudar en la situación del país. Bueno, mira, José, nuestra situación aquí en Paraguay es un poco distinta a la de Venezuela, y siempre te escucho hablar con tanto dolor lo que sucede realmente en Venezuela. En breves minutos, hacemos un resumen de la situación actual de Venezuela, cómo está afectando las manifestaciones diarias, qué sentís que va a ocurrir. Disculpa, Juan, no te escucho muy bien. Ok, te estaba diciendo específicamente que nos cuentes la situación que están pasando en este momento los venezolanos, específicamente el tema de las marchas, cómo está afectando la economía, cómo afecta eso, mi querido Cheo. Sería muy bueno que puedas compartir un poco con la audiencia para que sepan de primera mano la situación en Venezuela. Perfecto, Juan. Bueno, amados, en principio es un tema bien complejo porque involucra desde el aspecto político, cómo ha permeado en todos los sistemas de la sociedad. Las marchas, tenemos aproximadamente 80 días ya con protestas en la calle, y obviamente eso ha traído varias consecuencias a nivel laboral de muchas personas. En mi caso particular, nosotros tenemos la oficina justo frente donde se hacen los enfrentamientos a diario entre guardias y protestantes, y siempre nos llegan las bombas lacrimógenas. En nuestro caso en particular es bien complejo, pero a nivel de toda la ciudad ha sido bien difícil porque se tranca el paso, se trancan muchas calles, no tienes la seguridad de lo que va a pasar al día siguiente, y eso hace bien complejo vivir en esa incertidumbre, y también el tema de los comercios, las farmacias, que no sabes cuál está abierto, cuál está cerrado. Eso hace que el venezolano vive en un estrés constante, ¿no? Además de lo que vivíamos ya anteriormente, con la escasez de alimentos y de medicinas. Y no solamente eso, también repuestos y otras cosas por el problema del control cambiario. Cheo, la verdad que es un tiempo bien complejo. Sí, Cheo, comentarnos por favor. La gente no entiende ese tema de los alimentos, dice la gente. Y bueno, yo me voy a comprar, me voy a los supermercados, me voy a un comercio y compro, pero creo que allá se maneja distinto. Hay cupones, forman filas, hay medicamentos que ustedes casi no tienen ahí en Venezuela. Que la gente sepa la realidad. Perfecto. Bueno, en términos prácticos, nosotros no tenemos acceso a a dólares. No tenemos acceso a dólares, por lo tanto, casi todas las cosas que se importan, las importa directamente el gobierno, o se importan con unos precios exageradamente altos. Todo esto porque hay un sistema cambiario que es bien complejo. Por ejemplo, a través del gobierno ellos pueden acceder al dólar a 10 bolívares, pero solamente pueden acceder ellos. Ahora mismo el dólar, para comprarlo una persona natural, tendría que hacerlo a través del mercado paralelo, y cuesta 8.000 bolívares.
Estamos hablando de una diferencia de 10 a 8.000, que es algo abismal, ¿no? Entonces, como nosotros no producimos la suficiente cantidad de alimentos, porque éramos petróleo dependientes, o sea, dependíamos mucho de lo que importábamos del dinero que entraba por petróleo, comprábamos muchas cosas afuera, el gobierno expropió muchas de las productoras de alimentos que después no se le dieron continuidad al trabajo. Entonces, la producción nacional es muy escasa y lo que se obtiene importándolo. Por eso el gobierno hizo un plan llamado CLAP, donde ellos importan alimentos y los dan a los venezolanos con ciertas condiciones. Y obviamente eso ha ayudado en cierta forma a la escasez, pero tienes que hacer fila, tienes que esperar que el que llegue, y obviamente es una cantidad racionada que no alcanza, por ejemplo, para mi familia, que somos 5. Entonces tienes que hacer cola porque llegan algunos productos regulados, que el gobierno regula el precio, que son en la mayoría de producción nacional, pero que no se dan abasto para atender la necesidad de la colectividad. Por tanto, tienes que estar haciendo las filas para cuando eso llegue. Hay veces que, por ejemplo, una persona hace una fila de 4 o 5 horas solamente porque sabe que va a llegar algo, no tiene idea de qué va a llegar. Entonces, por ejemplo, tiene necesidad de leche o de arroz, y cuando después de las 4 horas de cola llega y solamente hay aceite y mantequilla, y ellas compran aceite y mantequilla. Pero es un tema bien complejo, ¿no? Ahora, Cheo, y el sueldo mínimo en Venezuela, para que la gente entienda en dólares, mensualmente, una persona, ¿cuánto en dólares gana mensualmente para poder vivir allá, verdad? Déjame, te hago el cálculo con el dólar como amaneció hoy. Son aproximadamente 200.000 bolívares. Eso es entre 8.000, que es como está el dólar ahora, $25 aproximadamente. $25 mensuales. O sea, estamos hablando, $25 es prácticamente imposible que una persona pueda llegar a un mes pagando renta, pagando todo. Es imposible, Cheo. ¿Cómo hacen allá? ¿Cuál es el día a día de la gente? Bueno, hay varias formas, Juan. Obviamente la situación es bien complicada y hay un aumento exagerado de personas comiendo en la calle, de personas pidiendo, de personas revisando la basura, pero también hay un crecimiento muy alto de lo que es la corrupción en diferentes niveles. Hay gente que aquí le dicen bachaqueros, que estas personas hacen las colas, compran productos regulados y luego los venden en un mercado entre comillas paralelo en un precio muy alto. Por ejemplo, como nuestra economía se ha vuelto aislada de lo que es el mundo, hay mucha gente que compra cosas afuera y las trae para venderlas en precios muy altos. También hay personas que están contrabandeando gasolina en la frontera con Colombia, que aquí la gasolina es extremadamente barata. De hecho, es más barato llenar un tanque de gasolina que comprar un litro de agua potable. Mira. Es mucho más barato la gasolina que el agua, por los controles un tanto absurdos que se han aplicado a las políticas gubernamentales. Entonces la gente ha tenido que, no digo ha tenido que, pero se ha visto en cierta forma impulsada a entrar en estas formas informales de comercio, y que en muchos aspectos son formas corruptas de comercio. Totalmente. Mi querido Cheo, y uno ve las redes sociales del gobierno y todo maravilla, todo color de rosa. Venezuela está en su mejor momento, ¿verdad? Eso es lo que uno ve a través de las redes sociales, de los canales estatales seguramente, ¿verdad? O sea, en este momento Venezuela está dividido en porcentajes. ¿Cómo está la situación, Cheo? No te escuché la pregunta, disculpa al final. Que en porcentajes, ¿cómo ves dividido a Venezuela? ¿Un 50-50 o en los últimos tiempos ya hay muchas más personas que están en contra del presidente Maduro? ¿Te refieres a la aceptación del gobierno? Exactamente, y la oposición? En porcentajes. Okay. No, bueno, hay muchísima especulación con respecto a una cifra
oficial, no hay una cifra oficial, pero la cifra que se publican algunas consultoras de estos estadísticos dicen que son 80% de rechazo al gobierno, no tanto a favor de la oposición, sino de rechazo al gobierno. Entiendo. Porque la oposición tampoco ha mostrado, digamos, una alternativa clara, sino más su propuesta es que hay que salir del gobierno. Y obviamente muchos venezolanos estamos de acuerdo con eso, porque es una forma descarada la injusticia y el maquillaje que le hacen a las cifras y a las cosas. Por ejemplo, yo mismo vi a Telesur hace unos días hablar de una marcha de la oposición como si fuese una marcha oficialista. Cosas muy, muy, muy trágicas, ¿no? En ese sentido. Entiendo. Y Cheo, ¿cómo tú piensas que va a terminar esto? Ya son varios días de manifestación, hoy Venezuela se retira de la OEA, situaciones ya prácticamente a punto de ser sancionado también Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo piensas que va a terminar esto? Mira, yo vivo en Venezuela y tengo que creer que va a haber una solución y que con el favor de Dios vamos a salir de esto. Sí. Y creo en Venezuela, trabajo por los jóvenes de Venezuela y veo una generación nueva muy, muy, muy diferente a las generaciones anteriores que la verdad se inmiscuyeron en muchos temas de corrupción y en muchos temas de como le decimos aquí, cogollos, ¿no? Del poder. Ahora mismo, definitivamente la constituyente que propone el gobierno no es algo que solucione los problemas del país, sino es algo que posterga lo que se está pidiendo, que es unas elecciones generales. Yo creo que el nivel de injusticia que se ha vivido hasta ahora es sin precedentes y el apoyo con el que han venido gozando de sectores populares se ha incluso estado acabando en este tiempo, y sectores que nunca habían sido opositores o que nunca habían protestado se están sumando a las protestas en estos días y sintiendo ese clima político creo que viene un pronto desenlace, ¿no? O vamos a una dictadura descarada o abiertamente declarada, o vamos a unas elecciones o a una revuelta popular. Esperemos en el Señor que entremos en razón antes de llegar a algo más grave, porque los niveles de violencia que se ven en la calle son bien tristes. Hace poco quemaron a un chavista, han habido aproximadamente 70 muertos en los 80 días de protesta, y se ha visto a la Guardia Nacional vestidos de guardia robando personas, igual que a la Policía Nacional. Se han visto manifestantes ya tomando puestos de la Guardia, tomaron a un funcionario de la Guardia Nacional, a un alto funcionario, y lo hicieron desfilar por una ciudad casi desnudo. O sea, el nivel de violencia es muy fuerte. Si nos vamos a lo que son los estadios de violencia de una sociedad, estamos a un estadio de la guerra civil. Pero creemos en Dios que no vamos a llegar a eso. Bueno, mi querido Cheo, y los jóvenes, para terminar ya en la parte final, tú que eres un líder referente de la juventud allá, los jóvenes, ¿qué te dicen al hablar con ellos? ¿Cómo lo encontrás? ¿Con fe, con esperanza, o hay mucho desánimo, los jóvenes queriendo salir del país? ¿Cuál es la realidad que tienes que enfrentar y ustedes con la organización que llevan adelante? Sí, fíjense, toda la audiencia, el índice también extraoficial, porque no se manejan cifras oficiales, de las personas que se han ido del país en los últimos 4 años, es de 3.800.000 personas. Estamos hablando de la población de varios países que conozco, ¿no? De venezolanos que han salido del país en estos días. La mitad de Paraguay. La mitad, imagínense. Entonces esa cifra es muy, muy alta y es muy, muy alarmante. Los jóvenes que se quedan en Venezuela, la mayoría, no puedo decir que todos, pero un alto porcentaje, se quedan porque no tienen opción de irse.
y obviamente el clima de desesperanza es muy alto, y en eso estamos trabajando como fundación y aún como alianza de liderazgo juvenil, que desde la iglesia cristiana, llevando esperanza a estos sectores y tratando en la medida de lo posible de generar oportunidades que pareciera no hay para los jóvenes, para que tengan un desarrollo, para que puedan soñar, para que puedan llevar a cabo esos sueños aquí en Venezuela. Cheo, nuestro compromiso con ustedes de seguir pidiendo a Dios por la paz de Venezuela, por ustedes, por tu organización, y gracias por esta entrevista. Un saludo desde Paraguay, un país que ama Venezuela, y un saludo a todo tu equipo, querido Cheo. Muchísimas gracias, Juan. Saludos y bendiciones para todos ustedes allá, y bueno, somos países hermanos, les amamos también y los bendecimos en el nombre del Señor.